Ok, bienvenidos muchachos a la cuarta clase. Ya en la clase anterior hemos visto cómo crear el proyecto en MVC, cómo crear vistas, las URL, los controllers y lo que es el modelo. Pero ahora vamos a ver cómo esos datos que nosotros mandamos desde la vista, desde el navegador, cómo almacenarlos en una base de datos. Normalmente el ejemplo que nosotros hemos hecho es que nosotros tenemos una lista temporal acá en el controlador para estar enviando y trayendo información de manera de ejemplo. Pero ahora vamos a ver cómo eso lo podemos mandar a una base de datos. ¿Correcto? Ok, entonces vamos a hacer eso con Entity Framework. Los que tal vez han visto algún otra forma de programar como en desktop, las conexiones las hacían con SQL Client, pero aquí nosotros vamos a utilizar lo que se llama Entity Framework, que en la documentación de la primera clase yo les dejé que era Entity Framework, los modos que trabajamos. Entonces nosotros no vamos a tocar SQL, vamos a aprender a hacer hasta la base de datos desde el Entity Framework. Vamos a trabajar con un code first. Vamos a hacer primero el código y después la base de datos, ¿correcto? Entonces para eso, primeramente hay que instalar Entity Framework. Entonces aquí en Visual Studio, como nosotros instalamos un framework, una librería, etcétera. Entonces nos vamos a herramientas y elegimos administrador de paquetes de nube y abrimos consola de administración de paquetes. Yo les aconsejo que se acostumbren a trabajar a consola. La consola no solo se trata de esta ventanita que tiene Visual Studio. La consola viene siendo normalmente todos los servidores. Cuando se trabaja en web hay muchas partes donde se trabaja consola, que la consola es como algo como el CMD a punta de comando. Entonces yo les aconsejo que se acostumbren a ese tipo de trabajo, que en el mundo de la web eso es se utiliza bastante. Ok, entonces para instalar un paquete nosotros ponemos install package. Ahí está. Si le dan tab, les presenta una lista de los posibles comandos, espacio Entity Framework. ¿Ya? Entonces nosotros también podemos seleccionar la versión, pero si no le ponemos la versión, él automáticamente instala la última versión. Entonces vamos a ver, si nos vamos aquí a referencia, vamos a ver que no tenemos Entity Framework, pero cuando ya le damos Enter, empieza él a obtener todos los paquetes y empieza a instalar nuestro componente. Entonces esperamos que se instale, ya se instaló. Entonces aquí vemos que nos agregó Entity Framework y Entity Framework.sql server. Ok, entonces por el momento la consola la vamos a dejar ahí. Ok, entonces ahora nos vamos y vamos a nuestro modelo. Entonces nosotros tenemos este modelo estudiante y vamos a quitarle esto monetariamente por el momento. Y entonces ya tenemos este modelo. Entonces esto es una clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ayuda el Entity Framework? Que esta clase que tenemos como modelo nos cree en la base de datos una tabla. Entonces él nos va a crear una tabla ID, una tabla de estudiante con las columnas ID, con el tipo de datos que nosotros tengamos aquí, ¿correcto? Entonces, por defecto, cuando él encuentra una propiedad que se llame ID, él automáticamente le asigna la llave primaria. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Para eso nosotros tenemos que tener un context, un contexto, algo que sea como la base. Entonces hay que agregar una clase. Entonces en la clase nosotros le vamos a poner el nombre de la base de datos o el nombre que nosotros queramos. Yo en mi caso yo siempre le pongo el nombre de la base de datos y después le pongo dbContext. Entonces digamos que esto es de un colegio, o solo le ponemos
db context. Yo siempre le pongo eso. ¿Qué es db context? db context es una clase base que se crea con el Entity Framework, que es la que nos permite heredar todas las opciones, funciones, métodos, etcétera, para que el Entity Framework se pueda comunicar con la base de datos y con nuestros modelos. Entonces, cuando creamos esa clase, nosotros tenemos que heredar de db context, correcto, pero no sale. Entonces aquí hay que poner un using system data entity, correcto. Entonces aquí en este db context nosotros vamos a agregarles todos los modelos que nosotros queremos crear en la base de datos. Entonces en este caso solo tenemos estudiantes por el momento. Entonces, ¿cómo declaramos eso? Como que si fuera una propiedad. Pero el tipo de datos que tenemos que agregarle se tiene que llamar dbSet. Abrimos mayor y menor, y dentro del mayor y menor nosotros tenemos que especificar el nombre del modelo que queremos crear como tabla estudiante. Y aquí le ponemos el nombre de la tabla, estudiante, correcto. Entonces el db context, el Entity Framework, cuando él revise esta propiedad, esto es lo que me va a transformar una clase. Y también esto me permite a mí utilizar consultas, pero en el C# y no en el SQL con ese dbSet. Ya lo vamos a ver ya en la práctica, correcto. Ahora ya tenemos eso, pero nosotros necesitamos generar la base de datos. Entonces, ¿cómo generamos la base de datos? Para eso nos vamos a ir primero acá. Si nosotros no le damos una cadena de conexión, él automáticamente me crea una database local. Y pues a mí casi no me gusta. Yo siempre les recomiendo mejor utilizar el servidor, porque así uno ya hace directamente en el servidor, ya lo puede dejar preparado por si algún día lo tiene que montar en un servidor de producción, etc. Entonces nos vamos a la configuración, le damos clic en la letrita azul y aquí escogemos cadena de conexión. Y aquí le podemos poner string cadena conexión. Ok, entonces nos vamos acá y aquí vamos a ver un botoncito de 3 puntos. Yo le doy clic y él me presenta esta ventana. Entonces esta ventana es donde yo puedo seleccionar el servidor y la base de datos donde se va a ir, correcto. Entonces si yo tuviera me sé el nombre del servidor, solo lo escribo, pero como nosotros lo tenemos local, tenemos la opción de poner localhost o punto. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar, podemos seleccionar tipificación de Windows o SQL Server. Como estamos locales, entonces SQL Server, tipificación de Windows, perdón. Y aquí escogemos cualquier base de datos, porque todavía nosotros no tenemos creada la base de datos, correcto. Entonces le damos a aceptar. Entonces esto es la cadena de conexión, y ahora acá le vamos a poner el nombre de la base de datos que nosotros queremos que se cree. Entonces colegio, entonces yo le voy a poner colegio en este caso, ¿ya? Entonces cuando él agarre eso, él automáticamente va a crear la base de datos. Ok. O si quisieran agregar la base de datos y que él agregue las tablas, puede ser así o viceversa. Ahora ya tenemos la conexión, ya tenemos el db context, tenemos aquí nuestra propiedad dbSet de estudiante para que me cree la tabla estudiante. Ahora hay que habilitar las migraciones. ¿Qué son las migraciones? Entity Framework utiliza algo que se llama migraciones para que él tenga control de las actualizaciones que nosotros tenemos. Inicialmente nosotros vamos a crear una tabla nada más, ¿ya? Pero nosotros en el camino, mediante vaya creciendo el proyecto,
no puede haber un cambio en nuestros modelos, y si hay un cambio en nuestro modelo puede haber un cambio en la base de datos. Entonces a ese tipo de actualizaciones del modelo, entonces el Entity Framework le llama migration o migración. Entonces hay que habilitar, y eso solamente ponemos enable migration. Me olvidaba, es enable migration, no me olvidaba la S al final. Y entonces tenemos que tener en cuenta que cuando escribamos aquí tenemos que tener seleccionado siempre mi primer web, el proyecto donde nosotros tenemos el modelo, correcto. Entonces ya con esto vemos que me crea una carpeta que dice migration y una clase que se llama configuración. Entonces desde esta clase nosotros podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, en este método que se llama sit, si inicialmente yo quiero que mi base de datos tenga información, yo puedo agregar aquí una lista de datos por defecto que a la hora que se creen se almacenen, un ejemplo. Y también tiene esta propiedad que se llama Automate Migration Enable. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Eso nos sirve por seguridad. ¿Qué pasa? Normalmente cuando estamos trabajando, puede ser que por error se actualice el modelo o ejecutemos un comando para actualizar la base de datos, pero no nos equivocamos. Entonces esa propiedad nos permite que nosotros deshabilitemos esa migración. Entonces por defecto él está falso. Entonces si yo quiero hacer una actualización, él no me va a dejar. Entonces para que él me pueda dejar, nosotros tenemos que ponerle true, correcto. Entonces vamos a ver ahora cómo crear la base de datos. Entonces vamos a abrir el SQL para que miremos cómo se crea por sí solo la base de datos. Nos conectamos al SQL Server, a ver, base de datos, y acá, ok, vamos a ver que yo no tengo una base de datos que se llama colegio. Entonces, ¿cómo creo yo la base de datos? En primera instancia, con un simple comando que se llama update database o database, como quieran llamarlo. Entonces yo le doy enter y empieza él a crear la base de datos, y ahí es donde me tira la advertencia. Ya está deshabilitado, dice la actualización, dice por el modelo, porque las migrations automáticas están deshabilitadas, dice. Aquí donde dice que debe migration configuration, automatic migration enable, pasarlo a Tube para habilitar las migraciones automáticas, perdón. Entonces esto es lo que me refería. Entonces él no me permite porque yo este valor lo tengo falso. Entonces solo lo ponemos true. Eso es como cuando hacemos debug, o sea, un proyecto que está en depuración a un proyecto de depuración. Entonces solo se va a mandar debug true o falso, correcto. Entonces aquí volvemos a dar. Aquí esta consola es como el CMD. Si yo le doy flecha arriba me pone el último comando, pero volvamos a escribir para que update database. Entonces ahí esperamos. Ahí está procesando, dice no depending, aplicación automática de la migración, sale la fecha, automigration. Ahora si yo me voy aquí, yo le doy refrescar. Ok, aquí no me sale porque cuando yo me voy acá, él no sabe dónde va a mandar esa base de datos. Entonces, para que yo pueda asignarle la cadena de conexión que yo declaré acá, yo tengo aquí este web config, me crea esto que está acá. Entonces, agarro aquí donde dice name, lo copio, me voy al dbcontext de colegio y declaro un constructor. Entonces, yo puedo declarar un constructor y como yo estoy heredando de dbcontext,
DBConst también tiene un constructor, y uno de esos constructores recibe el nombre del parámetro de el nombre de una cadena de conexión. Entonces, como nosotros le ponemos base, y aquí adentro le ponemos el nombre. Entonces ahí podemos ver normal connection string. ¿Qué quiere decir? Que el nombre o la cadena de conexión. Quiere decir que nosotros podemos poner directamente la cadena de conexión o el nombre de la cadena de conexión. Entonces, en este caso vamos a ponerle el nombre, ¿correcto? Entonces, y el nombre es del que me crea acá en el web config, ¿correcto? Ok, entonces ahora volvemos a generarlo. Nos vamos a la consola, update database, y esperamos otra vez. Okay. Ok, ahora sí nos vamos acá, actualizamos y vamos a ver que ahora sí ya tenemos una base de datos que se llama colegio. Si revisamos las tablas, ahí tenemos una tabla que se llama estudiantes. Que estudiante, si se fijan, el modelo es singular, pero el nombre que le puso a la tabla es la que yo puse acá en el DBConst de colegio, estudiantes, ¿correcto? Ahora vamos a ver las columnas. Esta tabla las ocupa el Entity Framework para ver las migraciones, como les expliqué, pero esto no nos interesa a nosotros. Lo que no nos interesa a nosotros es nuestra tabla. ¿Okay? Entonces, pero también vemos que aquí en estudiantes columna, él me agregó mi llave primaria y como les dije, automáticamente le agrega la primaria y lo hace autonumérico, le agrega el identity, o sea, que ese ID va a ser autonumérico. También nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Entonces, pero quiero que se fijen acá, que dice nombre nvarchar max. Si nosotros no estipulamos la cantidad de caracteres, él nos va a poner por defecto cuando solo ponemos string nvarchar max. Pero para los que ya han visto base de datos, el mejor consejo es que nosotros limitemos esos campos. Procuremos no dejar nvarchar max. Lo menos posible hay que reducir en esos casos. Entonces, aquí vuelven a entrar las data annotation, perdón. Entonces, sí, otra cosa, aquí se fijan que dice nombre null, apellido null y fecha de nacimiento null. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos permiten valores null, correcto. Entonces, en este caso, si yo pongo require, vuelvo a ponerle require, y en nombre quiero que el texto string length solo sea de 20, y igual para el apellido. Le pongo también require string length apellido. Entonces ahora yo ya tengo un cambio en el modelo, pero ese modelo, ese cambio yo lo tengo que actualizar en mi base de datos. Entonces, como simplemente volvemos a ejecutar el update database, pero siempre y cuando ya sabemos que tenemos que tener el true acá habilitado. Pero ahora nos va a arrojar otro mensaje de error. Ok, dice las migraciones automáticas no se pueden aplicar porque el resultado puede dañar el dato o la data o la información que hay. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy haciendo un cambio en la base de datos que puede ser que se me elimine alguna información. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera registros en mi tabla estudiantes, digamos que tuviera unos 100 estudiantes registrados, y entonces yo cambio la estructura de la tabla, puede ser que yo pierda datos. Entonces él da una advertencia, ¿ya? De que si nosotros hacemos ese cambio yo puedo perder data. Entonces, un ejemplo, como yo tengo nvarchar max, ¿qué pasa si yo vengo y en nombre lo reduzco a 10 caracteres? Y yo tengo el nombre de un estudiante que el tamaño del nombre en caracteres es de 10 caracteres.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, como yo lo paso a 10, él va a recortar el nombre y me va a quitar 10 caracteres y me lo va a dejar en 10. Entonces, por eso él me arroja esa advertencia. Pero como en nuestro caso estamos haciendo un proyecto de inicio, no tenemos información, no hay ningún problema. Pero para eso, él nos da otra opción donde nosotros podemos agregar otra propiedad que dice Automatic Migration Data Loss Allowed. O sea, permitir las migraciones automáticas que pierdan datos. Entonces, este sí yo no se lo recomiendo ponerlo porque es como que le digamos sí, modificar. O cuando vayamos teniendo más grande el proyecto y ya tenemos información, esto no se tiene que tomar a la ligera, porque si se pierden los datos, no hay forma de recuperarlo, entonces hay que estar pendiente. Es mejor que siempre nos tire la advertencia y después forzar la actualización. Entonces en este caso nosotros usemos update database y -force. Entonces, si no, aquí le podemos poner nosotros -force. Entonces ese force es que nosotros le decimos ignora el mensaje y hace el cambio. Entonces, pero el mensaje ya saben que es para advertencia, mejor que nos esté advirtiendo, porque eso pasa también cuando estamos trabajando. Me imagino que a más de alguno le ha pasado que cuando están trabajando con bases de datos están haciendo tantas consultas, que a veces se le olvida a uno poner un where en un delete y borra todos los registros en una tabla, o pone mal un where y borra más registros o actualiza más registros de lo que necesitaba modificar o eliminar. Entonces eso se vuelve un problema. Entonces es mejor que nos estén repitiendo, mira, ten cuidado, mira, si hace esto, pasa esto. Entonces, para que uno esté pendiente. Entonces, ahora nos vamos acá otra vez a la base de datos y vamos a darle actualizar. Vamos a ver que aquí tiene null y varchar map. Pero ahorita con el cambio que yo acabo de hacer, ahora el nombre dice nvarchar 20 no null. ¿Qué quiere decir? Que no permite valores null. Apellido nvarchar 20 y otra vez no null. Correcto, entonces por el lado de la vista, estos data annotation nos ayudan a validar la información, pero al mismo tiempo en la base de datos también nos ayudan a controlar esa información, ¿correcto? Entonces los data annotation son una herramienta muy potente. Yo les dije en el video pasado que investigaran sobre algunos cuantos. Y, ok. Ahora, vamos a ver cómo nosotros, ahorita solo creamos la base de datos. Ahora vamos a almacenar información en la base de datos, cómo guardar, cómo modificar, cómo eliminar y cómo agregar uno nuevo, ¿correcto? Ok, vamos a cerrar todo esto para no confundir. Y ahora nos vamos a ir al controlador estudiante. Entonces esta lista ya no nos sirve, vamos a eliminarla. Se va muy paso a paso. Para esto vamos a comentariar varias cosas de acá, como esto. Aquí comentaremos esto también. Solo para que los errores no me bloqueen el proyecto. Ok, montaremos esto y listo. Ok, entonces acordémonos que en index nosotros tenemos la vista y a la vista donde cargamos la lista, correcto. Entonces en este caso ya no existe esta lista. Ahora, ¿cómo yo hago la conexión? ¿Cómo tengo lista?
En primera instancia, nosotros tenemos nuestro colegio DBContext. Esa es nuestra clase principal. Entonces nosotros tenemos que decirle, instanciarla. Colegio DB igual new. Y después, si yo pongo DB punto, vamos a tener unas propiedades. Se llama change tracker, configuration, database, entry, pero aquí tengo estudiante. Ya lo tengo como propiedad. Entonces, cada vez que yo haga referencia a la base de datos, es como es, o por ejemplo, quiero hacer referencia a la tabla estudiante, lo hago con esta propiedad de estudiante. Entonces, si yo quiero obtener la lista, yo pongo estudiante punto to list. Entonces lo que hace esto es que agarra todos los registros de la tabla estudiante y me devuelve una lista. Correcto, entonces estoy cómodo, pero eso lo tenemos que asignar a algo. Entonces nosotros podemos crear aquí una lista de estudiantes, lista igual a esto, y la lista la paso por la vista. Nosotros en el ejemplo anterior teníamos una lista aquí por defecto, pero ahora la lista viene de la base de datos. Ok, entonces vamos a darle a ejecutar. Esperamos que cargue. Ok. Aquí está, nos vamos a estudiantes. Pero ya no hay nada. Correcto, porque no tengo ningún registro en la base de datos. Ok, entonces ahí yo ya tengo la lista. Podemos poner un punto de interrupción para que miremos qué es lo que pasa. Volvemos a recargar acá. F11, instanciamos, ve que se activa el constructor. Entonces DB aquí tiene todas sus propiedades, estudiante, correcto. Entonces estudiante devuelve la lista y pues estudiante está vacío. Ya, entonces si no podemos ver aquí el SQL, el transact que él utiliza es select. Podemos ver, aquí lo vamos a poner en grande. Es una consulta, select extend 1, que es el alias que le puse acá. Entonces ID, nombre, apellido, es como que si hiciera un concepto. Si agarro una consulta a select esto y yo vengo acá y yo ejecuto esto acá, en teoría me funciona como un select normal, se fija. Entonces eso es lo que hace estudiante, un select, la tabla, correcto. Entonces le damos continuar, pero no hay nada. Entonces ahora vamos a hacer el nuevo. Entonces para eso tenemos que programarlo. Vamos a detenerlo. El nuevo me carga bien el formulario, pero acá igual verifico que los modelos estén correctos. Eso ya lo vimos en el video pasado. Y entonces volvemos a instanciar el DBContext. El DBContext lo podemos instanciar a la hora que nosotros lo necesitemos, a la hora que queramos modificar un modelo. En este caso solo tenemos uno, pero puede ser cualquier modelo o varios modelos. Entonces db.estudiante.add. Entonces lo hacemos como que si fuera una lista. ¿Ya? Entonces le ponemos nuevo estudiante, que es el modelo que viene de la vista, pero ahí no queda. Resulta que yo lo agrego a la lista, pero yo tengo que guardar ese cambio. Entonces simplemente db.save check. Así de sencillo, guardamos en la base de datos. Vamos a probarlo. Vamos a poner un punto de interrupción para ver. Ok, ahora lo ejecutamos. Ok, cargó, nos vamos a estudiantes. Ok, nuevo estudiante, y aquí le ponemos Félix
Ramírez 2207-1989 y le damos guardar. Ok, entonces lo que hace aquí es verificar el modelo, está correcto. Instanciamos colegio DB-Context, que es nuestro context donde tenemos toda nuestra información de la base de datos. Agregamos a estudiantes como que si fuera una lista, solo le damos .add y nuevo set change y me redirecciona a index. Y ahí ya me sale la lista, que la lista viene de acá, del index, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo modificar ese dato. Entonces nos vamos a edit. Y entonces para buscar, igual siempre instanciamos colegio DB-Context igual a new. Y aquí en vez de poner el nombre de la lista, pongo db.estudiante y listo. Así de sencillo. Y el where funciona de la misma forma. Declaramos un lambda y le decimos l.id tiene que ser igual a id. Y le decimos que nos devuelva el primer valor, sino que nos devuelva nulo. Y aquí verificamos que venga el valor o que si viene nulo. Ahora me voy acá. Para guardar, cuando ya hagamos el post, entonces igual colegio DB-Context igual a new punto y coma db punto y utilizamos la función que se llama entry. Entonces entry significa como entidad. Entonces yo le voy como nosotros podemos pasarle una entidad X a nuestro context. Entonces le vamos a pasar la entidad estudiante. Entonces dentro del mayor y menor yo especifico el tipo de modelo o el tipo de entidad. En este caso yo voy a editar un estudiante. Entonces le pongo estudiante. Abro paréntesis y le paso el modelo. O sea, le paso el objeto, que sería este donde me vienen todas las propiedades llenas. Entonces aquí yo le pongo modificar estudiante. Punto state. Entonces yo le doy igual. Y entonces me sale system.data.entity.entityState. Y me salen varias opciones. Sale add, delete, detach, modify y update chances. Ok, estos nos sirven para agregar, para eliminar, para desadjuntar, para modificar y por hacer un cambio. Ya, entonces el que vamos a utilizar nosotros es modify, ya, para hacer un cambio. ¿Correcto? Entonces si no queremos estar escribiendo todo esto, nosotros podemos hacer un using arriba. Entonces aquí ponemos using system data entity punto y coma. Y nos vamos aquí abajo y podemos eliminar esto. Y ya no estamos escribiendo todo eso. Ahora nos falta solo el save change para que haga el cambio. Le vamos a agregar, corremos, esperamos que cargue. Ok, nos vamos a estudiante, editar. Entonces ahora le voy a poner Javier y aquí le voy a agregar García y aquí en la fecha le voy a cambiar a 1991. Voy a guardar y se modificó los nombres, correcto. Entonces podemos poner un punto de interrupción para volver a ver el cambio, como lo hace. Le damos a editar, lo vamos a poner acá y le vamos a volver a 1989 y le vamos a borrar el García nada más. Le damos a guardar. Instanciamos siempre el DB-Context, le decimos cuál es el estudiante y guardamos el cambio y redireccionamos a
index y me redirecciona a la tabla. Aquí ya Ramírez no viene con García y si lo voy a editar ya revolvió a 89, correcto. Así de sencillo, se modifica, se agrega. Ahora solo nos faltaría eliminar. O sea, vamos a detener el proyecto y vamos a ir a hacer la parte de eliminar un registro. Entonces aquí hacemos lo mismo, eliminar colegio dbcontext igual, y aquí en vez de poner lista estudiante ponemos db.estudiante igual, de la misma forma cuando buscamos el editar. Y para eliminar igual colegio db igual a new dbcontext y db.entry igual estudiante, le decimos el modelo, el stay igual a delete, porque lo que estamos haciendo es eliminar db.setChange, correcto. Vamos a correr, esperamos que cargue. Estudiante, vamos a agregar uno nuevo para eliminarlo, María Sánchez, vamos a guardar. Entonces ahora le damos a eliminar. Entonces nos da una previa de la información. Vamos a poner un punto de interrupción acá para ver qué pasa. Le damos a eliminar. Se me va a cargar esto. Ahí viene el modelo, viene con el ID 2. No necesariamente me tiene que mandar la información. ¿Por qué? Porque me interesa el primary key. Entonces yo le digo eliminarlo, save change, me retorna y ya viene la lista. Y podemos ir a revisar acá y también viene vacía. ¿Correcto? Está vacía. Ya solo me queda Félix Javier en la base de datos. Entonces, así nosotros podemos agregar un modelo nuevo, modificarlo y eliminarlo. ¿Correcto? Y seleccionar. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. El próximo día vamos a ver cómo nosotros podemos crear otro modelo que se relacione y nos cree la relación en las tablas. Entonces, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya con esto ustedes pueden ir pensando en su proyecto. Voy a publicar un documento para decir cuáles son los parámetros que tienen que llevar cada uno de sus proyectos. Los proyectos son individuales por cada uno. Cada quien va a hacer su propio proyecto. Entonces, de todas formas, en el documento va a decir todas las reglas que me van a entregar, cuánto vale cada cosa, y ese es su examen. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima sesión de clase.